Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice, tengo la versión de la Biblia textual, cuarta edición, dice: y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día del sábado y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo: sin duda me diréis este proverbio médico: cúrate a ti mismo. Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu tierra. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hay algo que tenemos que tener presente y que necesitamos poder aprenderlo en este tiempo, y es poder ocupar nuestro lugar y la posición que nos corresponde a cada uno. Y poder entender también que el resto de las personas que también son parte del cuerpo de Cristo no pueden ni podrán jamás poder cumplir con nuestras expectativas de lo que uno espera. Sabe que ninguna congregación está para cumplir nuestras expectativas. Ninguna persona, ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios está para cumplir nuestras expectativas. Ni vos estás para cumplir las expectativas de nadie. Estás para hacer la voluntad del Señor. El asunto está en qué es eso a lo que Dios te llamó. Nosotros necesitamos hacer lo que fuimos llamados a hacer de parte de Dios. Y hay algo que dice este texto, y que yo sé que quizás puede sonar a que lo estoy sacando de contexto, pero quiero que me entiendan. Dice, cuando habla el rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque esa parte de la escritura de Isaías hablaba sobre él, por eso lo lee Jesús. Dice: por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos. Pero dice: y me ungió para. Esa unción que Jesús portaba era para hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús se enfocó en hacer lo que necesitaba hacer. Por otro lado, lo tenemos a Juan el Bautista, que dice la Biblia que él estaba ahí para preparar el camino para el Salvador. Él era la voz que clamaba desde el desierto para preparar el camino para su Señor. La unción que portaba Juan el Bautista era para preparar el camino para su Señor. Esa era toda su función. Del momento en que Cristo vino, el momento en que el Señor comenzó su ministerio, Juan el Bautista se quedó sin propósito. Y lo había cumplido, y es una de las pocas personas que puede decir: me morí cumpliendo el propósito de Dios por completo. Pero ese era su propósito. El propósito de Juan no era meterse en política. El propósito de Juan no era denunciar los pecados de Herodes. El propósito de Juan no era discutir con los romanos ni con los fariseos. Era preparar el camino para su Salvador. El querer hacer más de lo que le correspondía hacer lo llevó a desenfocarse y olvidarse de para qué estaba en la tierra. Porque en sus últimos días mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor: a ver, ¿vos eras?
de ese que yo preparé el camino, del que siempre supo que era Él. Desde el vientre supo que era Él. Y estaba tan desenfocado por hacer cosas que no tenía que hacer, por estar cargado con cosas que no le correspondían, que tuvo que ir a preguntarle al Señor, ¿de verdad eras vos? ¿O tengo que seguir esperando? Si tenía que seguir esperando, ya estaba en el horno porque estaba preso y estaban a punto de matarlo. Ya no podía cumplir más nada. Se desenfocó. Se olvidó cuál era la razón por la que Él estaba en la tierra. Todos tenemos nosotros una unción de parte de Dios. Todos tenemos una unción de parte de Dios para hacer algo específico. Pero no todos vamos a hacer lo mismo. Podemos admirar los dones de otra persona. Podemos admirar la forma en que Dios usa a otras personas. Pero hay algo puntual que a nosotros nos corresponde hacer. Y por eso es lo que tenemos que ir. Algo que Dios habló a nuestras vidas y a esta casa es que cada uno de los que viene a este lugar necesita saber a qué Dios lo llamó y prepararse para eso que Dios te llamó. Podés pasar por diferentes áreas para aprender a trabajar, podés pasar por diferentes áreas de la congregación para aprender muchas cosas y gloria sea al Señor porque uno tiene ese deseo de servir a Dios y puede estar un tiempo en la escuela bíblica, puede estar un tiempo haciendo en el evangelismo, haciendo diferentes cosas y gloria a Dios por eso. Pero hay algo específico a lo que Dios te llamó. No todos estamos para predicar. Sabe que no todas las personas que Dios llamó a pastorear son para abrir una congregación. Porque ser pastor no significa abrir una congregación, significa pastorear, cuidar de las ovejas, cuidar de la gente. Hay muchos pastores que no tienen púlpito y el Señor los usa. ¿Cuántas personas hay en las congregaciones que no predican quizás detrás del púlpito, quizás no tienen un cargo, entre comillas, pero que vos le mandás un mensaje y te aconsejan y te traen paz? Son personas que tienen la unción para eso y no necesariamente tienen que abrirse una congregación. Elías podía haber ido a cualquier viuda dentro de Israel, porque todos estaban pasando necesidad. 3 años y 6 meses que no llovía. Había mucha gente con hambre. Pero él fue a donde Dios le dijo que tenía que ir, porque había un propósito con esa viuda. Jesús en el estanque de Betesda estaba lleno de personas enfermas, lleno de personas con necesidad. Pero Jesús fue a uno, específicamente a uno, porque había un propósito con ese. ¿Sabe por qué le explico eso? Porque muchas veces uno dice, la iglesia tendría que hacer esto, la iglesia tendría que hacer los otros. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos los otros? Y uno tiene que hacer lo que Dios quiere. Y Dios sabrá por qué no hace lo que no hace. Y eso nos quitaría una carga a todos nosotros como iglesia. Porque cuántas veces tenés que explicar por qué si existe Dios pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello. ¿Verdad? Que es una pregunta que nos hacen muchísimo. Hay propósitos, hermano. Y estamos para cumplir ese propósito de Dios. A veces nos queremos poner al hombro propósitos que no nos corresponden. Y eso nos desenfoca porque te frustra no poder hacer algo. Querés mandarte a hacer algo que no te sale y no te sale y no te sale. Y quizás nunca lo tendrías que haber hecho. Y te pones una carga que Dios no te puso. Entonces te frustrás, te desenfocás y largas todo. Y Dios nunca te dijo que hagas eso. Las personas vienen a la congregación y piensan que su llamado tiene que ver con estar detrás de un púlpito, con predicar, con ser evangelista, con ser profeta, con ser algo de esas cosas. Y quizás Dios te llamó a ser empresario para sostener su obra. Quizás Dios te llamó a ser político. Quizás Dios te llamó a que estés en el Senado y no tiene nada que ver con predicar. No tiene nada que ver con hacer algo dentro de las 4 paredes de la congregación. Pero no deja de ser una unción de parte de Dios. Yo he conocido personas, hombres maravillosos de Dios, que están trabajando en el área de la política
Y son personas influyentes que producen cambios. Y están ahí para bendecir a la iglesia desde su posición en la intendencia, o desde su posición como concejales, o desde su posición de influencia donde ellos están. Y son llamados para eso. No es pecado ser político, hermano. El pecado es lo que después hacen los políticos cuando se corrompen. Pero Dios te dio muchas veces unción para eso. Hay personas que tienen unción para negociar, para tener una empresa, para vender, que agarran cualquier cosa y lo venden. Hay una unción de parte de Dios. No es que sos muy talentoso, muy talentosa. Tenés una unción de parte de Dios. Hay personas que tienen unción para cocinar. ¿Y para qué tengo unción para cocinar? Para ponerte un restaurante, para darle de comer a las personas necesitadas. El Señor te dio una unción para que lo hagas. Hay unción de parte de Dios. El asunto es ¿para qué? El Señor me ha ungido. ¿Para qué? ¿Qué hago con eso que el Señor me entregó? Decía hoy que vamos a tener, y dice la Biblia que al que cree las señales le seguirán. Podemos orar por los enfermos y se van a sanar. Podemos orar por los endemoniados de que sean libres. Pero ¿sabes qué? Y yo sé que va a sonar feo esto que te voy a decir, pero no todos los enfermos se te van a sanar. Porque hay un momento en el que vos le tenés que preguntar al Señor, Señor, ¿oro? Porque vas a ir a un hospital a orar por los enfermos y el Señor te va a decir, no ores, porque yo me lo quiero llevar. Nos ha pasado. Juntarnos vamos a orar por el hermano fulano que está internado y el Señor decirle, no oren, porque yo me lo quiero llevar. ¿Y cómo lo explicás después? Sin ir más lejos, el día que falleció mi papá, iba en la bicicleta para la casa de él y en el camino iba orando y el Señor me dice, no ores, hoy es el día. Y llegué sabiendo que era el día. Y es escuchar la voz del Señor y hacerle caso al Señor. Pero vos tenés que saber qué es lo que Dios quiere hacer. No vas a orar por todos los enfermos. Vuelvo a decir, Jesús estaba en el estanque y estaba lleno de gente necesitada. Y solo sanó a uno. ¿Por qué no los sanó a todos? Si era Jesús. Aunque te voy a decir una cosa, hubo momentos específicos en que Jesús se vio obligado a sanar. Que no estaba en el plan de lo que él tenía y se vio obligado a sanar. Yo sé que suena raro, hereje, me puede apedrear a la salida, no hay problema. Pero Jesús iba caminando, la gente lo apretaba y de repente alguien le tocó el manto. No estaba en los planes que alguien le toque el manto. De repente iba con sus discípulos y una mujer de Canaán, una sirofenicia, lo interrumpió porque tenía un problema. Ella no estaba en el plan tampoco. Y Jesús le dijo, ¡ay, mujer! Grande es tu fe. Andá y que sea lo que dijiste. No estaba en el plan. Y es maravilloso. Pero hay cosas que necesitamos hacer. Hay un llamado de parte de Dios. Pablo le dijo a los corintios, ¿son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos van a hacer milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? Cada uno tiene que hacer a lo que fue llamado a hacer. Tenés una unción de parte de Dios. El problema es que si vos te enfocás en querer hacer lo que es popular, si vos te enfocás en hacer lo que por ahí es más glamuroso, o por ahí te querés enfocar en hacer algo que ves una necesidad y querés hacer algo y Dios tiene otro plan. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces vemos nuestra propia necesidad o nuestro deseo de hacer y no vemos el panorama completo de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces te levantaste para ir a trabajar y veías que se largaba una tormenta horrible y decías, Señor, frena esta tormenta para que yo no me moje, Padre, y llegue seco a mi trabajo? Y quizás había gente que estaba necesitando esa agua.
pero vos no te querías mojar para ir a trabajar. Yo hago esas oraciones muy seguido. Porque no me quiero mojar tampoco. Pero yo no le pregunto al Señor, Señor, ¿alguien está necesitando esta agua, Padre? Porque si no la necesita nadie. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos hace perder el tiempo para encontrarnos con alguien? ¿Sabe cuántos testimonios hay de personas que pierden un bus y que se quejan y reniegan de haber perdido ese bus? Y el Señor orquestó eso para poder encontrarse con alguien que se estaba por matar. No vemos el panorama completo. ¿Sabe que los judíos, si no encuentran la llave del auto, comprenden que no se tienen que ir en el auto o que no tienen que ir a ningún lado? No se desesperan porque no la encuentran. En el ataque a las Torres Gemelas hay miles de testimonios de personas que casualmente llegaron tarde. Se retrasaron en un taxi, uno pasó un auto y lo salpicó y se tuvieron que volver a cambiar. El despertador no sonó. Infinidad de cosas simples, pero que el Señor orquestó para poder salvarles la vida. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere hacer. ¿A qué Dios te llamó? ¿A qué te llamó el Señor? Tenés una unción de parte de Dios. No viniste del cielo con las manos vacías. No viniste de la eternidad. El Señor no te puso en el vientre de tu madre con las manos vacías. El Señor te dotó de dones, te dotó de talentos, te dio inteligencia, te dio sabiduría. Dejemos de decir, no, yo no soy inteligente, a mí la cabeza no me da. Eso es mentira del infierno. Y es pecado hablar así de uno mismo. No, a mí no me sale, yo soy inútil para esto. Mentira del infierno. No serás más hábil para eso, pero hay algo para lo que sos muy hábil. Y necesitas hacerlo. Necesitas trabajar en eso. Necesitas moverte en eso, porque el diablo se va a encargar de desenfocarte y de que apuntes tu ministerio a cualquier otro lado. Juan el Bautista fue engañado. A Juan el Bautista lo engañó el infierno. Le dijo, vos, un hombre santo, ¿cómo vas a permitir que haya estos pecados en el pueblo? ¿Cómo vas a permitir que los fariseos hagan tales cosas? ¿Cómo vas a permitir que Herodes? Y se empezó a meter en cosas desde su santidad, desde denunciar el pecado, que hoy está muy de moda denunciar el pecado. ¿Cuánta gente con un talento maravilloso para editar videos está denunciando pecados hoy? En lugar de hacer cosas que puedan llevar el evangelio. ¿Sabe? Lo único que hacen es mostrar a la gente, no pises una iglesia porque son un desastre. No te juntes con los cristianos porque no hay uno bueno. Eso es lo que hacen. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Cómo pretendemos? Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y ahí estamos denunciando el pecado del otro. No estoy hablando de aprobar el pecado, pero de creerle al Espíritu Santo que Él es lo suficientemente competente como para hacérselos notar. Que el Espíritu Santo no necesita mi ayuda para convencer de pecado a nadie. ¿Sabe que nosotros no estamos para convencer de pecado a nadie? La Biblia dice que eso lo hace Él. Yo tengo que predicar las buenas nuevas. La buena noticia. Eso maravilloso que Dios hizo conmigo, eso es lo que yo tengo que predicar. No decirle a la gente, si seguís así te vas a ir al infierno, pecador, inmundo, sucio. No estamos para eso. Crecimos en una iglesia que te disciplinaba y te castigaba, y te condenaba y te avergonzaba. Entonces no le teníamos temor al Señor, le teníamos temor al pastor. Y no es nuestro trabajo. Necesitamos saber a qué Dios nos llamó para que podamos ser un equipo. Para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos
podamos salir a mostrar a Cristo afuera. Pero hay una unción que el Señor te dio que necesita ser usada. Todos tenemos una unción de parte de Dios para cumplir una función, pero no es necesariamente lo que todo el mundo hace. La unción del Señor es esa habilitación que Dios nos da para poder hacer lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Ni más ni menos. El asunto es qué es lo que el Espíritu Santo te está mandando a hacer. Que esta nueva temporada que empieza, que viene de parte de Dios y que está ya está. Esta nueva temporada que trajo el Señor te encuentre caminando en la unción que Dios te dio. Estás ungido de parte de Dios. Estás ungida de parte de Dios. Hay algo que el Señor te entregó y necesitas comenzar a usarlo. Si no te sale, si hay algo que ves que te cuesta, estamos para poder ayudarte, para poder entrenarte, para poder impulsarte a hacer la voluntad del Padre. Lo que hacemos acá como congregación es darle gloria al Señor. Es entrenarnos para el llamado y darle gloria al Señor. Los que tienen un talento, un don de parte de Dios para cantar, estamos para dirigir la alabanza. Estamos, digo yo, no sé si tengo el talento, pero hasta que lleguen los talentosos, ahí vamos. Pero estamos para poder guiar en la alabanza y en la adoración del pueblo. Los que saben interceder, los que saben pelear, tienen que interceder y tienen que pelear. No necesitan una reunión de intercesores para poder interceder. Porque todos oran en su casa, ¿verdad? Ahí es donde arrancamos la intercesión. Orando en casa. Porque imagínate que si un intercesor no me ora en la casa, no lo puedo poner a pelear. Un soldado que no entrena, no lo puedo mandar a la guerra. Bueno, a veces se hace eso. Vamos a hacer así. Un jugador que no entrena, no lo podemos poner a jugar en primera. ¿Verdad? ¿O sí? Pueden contestarme si quieren. Es gratis. Muévanme la cabecita, aunque sea como que me están escuchando. Pero hay algo de parte de Dios que tenemos y lo tenemos que empezar a usar. Amén. Ponete de pie en esta tarde. Y cerrá tus ojos ahí donde está. Yo no sé cómo viviste el resto de los años de tu vida, los que pasaron. No sé cómo viviste hasta el día de hoy y cuánto de lo que el Señor te mandó a hacer lo hiciste. Pero hay un llamado de parte de Dios al compromiso. Hay un llamado de parte de Dios y una demanda de parte de Dios a decirte: hey, yo te entregué algo y no lo estás usando. ¿Sabes por qué? Porque cada don, cada talento, cada cosa que el Señor te entregó no es para tu propio beneficio. Yo no soy pastor para mi beneficio. Mi esposa no es profeta para su beneficio. Todos estamos para servir al pueblo. Todos. No hacemos esto para beneficio propio, ni nos toca hacer, ni nunca deberíamos hacer nada para beneficio propio, porque cada don, cada cosa que el Señor nos entregó es para poder ministrar al pueblo. Cada mensaje que el Señor nos habla y nos entrega domingo tras domingo no es para que el pastor se vea bien predicando y salga bien en los videos. Es para que como pueblo seamos edificados. Por eso usted va a ver muchas veces a personas que voy a decir: y este está predicando, y este ora por los enfermos y se sana, y que quizás a tu criterio no es la mejor persona, porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que Dios quiere manifestar. Tiene que ver con cuánto ama a Dios al pueblo. Y si tiene cosas que no son correctas, el Señor se encargará de ordenar eso. Pero a nosotros nos toca amar y bendecir. Amar y bendecir.
Muchas veces el diablo va a poner esa voz en tu oído para desenfocarte y para que empieces a mirar las cosas que están mal. Y lo que está mal el Señor lo va a resolver. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Lo que está fuera de la voluntad del Señor, el Señor lo va a poner en su voluntad o lo va a correr. Muchas veces personas se van de las congregaciones porque Dios las corre del lugar. Por eso decía al principio, nadie está para cumplir las expectativas de nadie. Estamos para hacer la voluntad del Padre. Hay personas que se van y uno quisiera mandarles mensajes, llamarlas y el Señor te dice, no, déjalos ir. Y siempre van a decir que sos un mal pastor, que no tenés amor, que no les mandaste mensajes. Y hay veces que Dios te dice, no. Y te lo cuento porque quizás algún día te va a pasar. Personas a quienes les estuviste encima, los bendecías cuando podías, los ayudabas, los apoyabas, los sembrabas y un montón de cosas. Y en algún momento el Señor te dice, ya está. Ya está, porque se está llevando tu energía, porque no quieres saber nada y vos no podés ser más bueno o más buena que yo. Y entonces el Señor te dice, ya está, y la persona se te enoja y te dice, ay, ya no me hablas más, y me dejaste y no me ayudaste, son todos iguales. Y vos escuchaste la voz del Señor. Por eso necesitas aprender a escuchar a Dios, para saber qué es lo que hay que hacer en el momento que lo hay que hacer. Por eso Jesús dijo, no hay uno solo bueno, solo el Padre. Jesús fue el mejor de todo y sin embargo también lo criticaron. Dios es bueno, el único bueno, y sin embargo hay gente que todavía se queja de Dios. Sin embargo, muchas veces renegamos de Dios porque no creemos que Él haga lo correcto. Hay que aprender a escuchar al Señor. Y eso no venía con el mensaje, pero lo que viene a hablarnos el Señor en esta tarde es que hay algo que el Señor te entregó. Estás ungido y ungida de parte de Dios. Hay cosas que hacer. Este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de levantarte y decir, tomo esto que el Señor me entregó. Sacate el pensamiento de no estoy apto, no estoy apta, no me da la capacidad, no creo que vaya a poder. Dios te dotó con la unción y te va a salir. Y en donde te cueste, apóyate en tu hermano, apóyate en tu hermana, apóyate en nosotros y vamos adelante, que va a salir. Determinate a hacer la voluntad del Señor. Determinate a que sos un vencedor, una vencedora. Determinate a que todo lo que el Señor dijo se va a cumplir y que lo tenés que creer. Determinate a soltar perdón hacia donde tenés que soltar perdón. Determinate a amar hacia donde tenés que amar. Determinate a hacer la voluntad del Padre.